Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Había pasado más de 12 meses desde la última vez que dormí en mi propia cama y realmente lo estaba esperando con ansias. Una gran tormenta en el océano que se acercaba hacia nosotros me había obligado a ordenar el cierre total de todas las plataformas petrolíferas que bombeaban petróleo. Fue una decisión importante, pero tenía que tomarse en función de los últimos informes meteorológicos. No me arriesgaría a seguir perforando en este nuevo sitio hasta que el clima mejorara. Este era el sexto pozo que perforaba en esta área de manera consecutiva y no quería tener ningún problema importante que terminara retrasándonos 6 meses y sumando millones a los resultados finales. El clima que se avecinaba era lento y parecía estar rotando a medida que crecía en tamaño y fuerza, dejando tras de sí una destrucción masiva. Los que estaban en el poder creían que nos esperaba un impacto directo, pero dijeron que yo era el que tenía que tomar la decisión. Eso era típico de los peces gordos que se sentaban en sus oficinas con trajes azules. Si alguien tomaba la decisión equivocada, yo sería el chivo expiatorio. Si yo tomaba la decisión correcta, ellos se llevarían el mérito. Cada una de las 5 plataformas petrolíferas de la zona estaba separada por 20 millas náuticas en una fila horizontal debido a la formación rocosa debajo del lecho marino. Estábamos perforando una vez más en un ángulo de 45° para alcanzar el petróleo y el gas natural enterrados debajo. Habíamos pasado las últimas 220 horas sacando nuestras perforadoras y tapando todos los conductos cerca del fondo del lecho marino. Había sido necesario un tiempo preciso por parte de nuestro equipo de buceo en aguas profundas. El cierre de los pozos a nivel del lecho marino tuvo que hacerse manualmente y tardó aproximadamente 1 hora en completarse. La clave era mantener fuera la mayor cantidad posible de agua salada, y afortunadamente todo había ido bastante bien. El flujo de petróleo a las plataformas de producción se cortó en el fondo del mar en caso de que el huracán que se aproximaba dañara nuestras estructuras de superficie. Toda la tripulación que se había reunido había sido transferida a los buques cisterna para su transporte seguro a tierra firme. Se sacaron todas las tuberías, se sellaron en ambos extremos y luego se bloquearon. Esto se hizo para garantizar que ninguna de las tuberías se hundiera hasta el fondo si se desprendía. Habíamos aprendido de los errores pasados que no había margen de error, necesitábamos que esas secciones de tuberías se mantuvieran a flote. Un helicóptero nos había traído a los pocos que nos quedábamos de vuelta a la costa. Según la política de la empresa, necesitábamos y queríamos dejar la menor huella ambiental posible bajo mi supervisión. Juré que nunca nos enfrentaríamos a una situación como las que vimos en el pasado. No tenía previsto salir hasta dentro de 2 meses, así que sabía que mi llegada a casa sería una completa sorpresa. Estaba deseando ver a mi mujer, a nuestros hijos y a nuestros vecinos de al lado, con los que nos habíamos hecho buenos amigos. Lo bueno de mi puesto en la empresa era que tenía un salario base durante todo el año, incluso si estaba sentado en casa. Sin embargo, los ingresos principales los obtenía cuando estaba realmente en las plataformas petrolíferas. En los últimos 3 años, había dado buenos resultados. Estaba en las plataformas básicamente el 85% del tiempo, lo que triplicó mi salario base antes de las horas extra, que para mí eran unas 32 horas semanales. Cuando estaba en las plataformas, era habitual trabajar turnos de 12 horas mientras perforaba. Solo parábamos cuando estaba exhausto. Se consideraba que era difícil encontrar personas con mi experiencia y conocimientos en perforación angular y se les pagaba en consecuencia. Hasta ahora, tenía un historial perfecto, todavía no había perdido un solo sitio de perforación. Gracias al auge económico de los Estados Unidos, la extracción de petróleo era más intensa que nunca y, como resultado, me pagaban mucho dinero porque no podían encontrar a nadie que me sustituyera. El mercado para encontrar personas con mis habilidades era así de ajustado. Cuando conseguí el último ascenso hace más de 5 años, decidí que quería jubilarme antes. Con la cooperación de recursos humanos, dividí mi sueldo en 3 partes. Cuando estaba en las plataformas, el 25% se transfería automáticamente a mi corredor de inversiones y el resto iba directamente a la cuenta bancaria de mi esposa y la mía. Lo que había ido a parar a nuestra cuenta conjunta había sido increíble. Después de haber hecho eso durante los últimos 5 años,
había estado acumulando mucha seguridad gracias a lo bien que iban el mercado de valores y la economía. Mi esposa y yo habíamos acordado hace años que una vez que la cuenta de nuestra casa alcanzara un cierto nivel, comenzaríamos a realizar pagos grandes y en bloque de nuestra hipoteca. Cualquier excedente después de que se pagara se dividiría una vez al mes y se depositaría en cuentas de ahorro separadas. Como resultado, durante los últimos 20 años de matrimonio, había vaciado mi cuenta de ahorros 4 veces cuando alcanzó el monto máximo asegurado por los federales y se la había entregado a mi administrador de inversiones. Mi corredor de inversiones había recibido instrucciones de dividir mi inversión en 3, un tercio se invirtió en acciones de la empresa, el segundo tercio en acciones tecnológicas como Google, Amazon y Facebook, y el último tercio en acciones de primera línea que pagan dividendos. Los informes de los inversores me los enviaban directamente a la cuenta de correo electrónico de la empresa, ya que a menudo estaba en el trabajo durante la temporada de impuestos. Mi esposa y yo siempre habíamos presentado las declaraciones por separado, y ella se llevaba las deducciones por nuestros hijos. Si nos golpea directamente el huracán de nivel 3 y en aumento, nadie podría regresar a las plataformas hasta que todas hubieran pasado por una inspección del 100%. Yo era muy estricto con los detalles como este porque no pondría en riesgo las vidas de los hombres que trabajaban conmigo. Se enviaría un equipo para inspeccionar el fondo del Golfo antes de que pudiera comenzar la reconexión, sin importar cómo se viera. Me tomaría al menos 2 meses de descanso, y la mayoría no entendía que cuanto más se sacudiera el océano en la superficie, más duramente se vería la costa golpeada por el flujo de agua. El reflujo, dependiendo de qué tan fuerte fuera, podría causar ondulaciones en la superficie del lecho marino en sentido inverso que continuarían hasta que se desvanecieran. Con el movimiento lento de este huracán, cuanto más tiempo permaneciera sobre nuestros sitios, más costaría la reconstrucción, por lo que estaría observando el clima durante los próximos días para darme una idea de cuánto tiempo estaría fuera. Yo había formado parte del equipo asesor que había presenciado el nacimiento de estos nuevos procedimientos después de que le costaran a nuestra empresa matriz BP miles de millones de dólares porque se habían negado a seguir nuestras sugerencias antes del último desastre. Unos pocos millones de dólares perdidos hoy nos ahorraron miles de millones en litigios y problemas inspirados por el gobierno más adelante. Darle a cualquier miembro del gobierno la oportunidad de quedarse con tu dinero en estos días era una invitación abierta a que se aprovecharan de ti. BP había aprendido por las malas acerca de los costos reales cuando los gobiernos elegidos democráticamente trataban mal a los acusados de contaminación ambiental. Muchos dentro de la industria creían que los gobiernos usaban la situación en su beneficio para resolver los problemas que ellos mismos habían creado. La mayoría de los miembros de la industria petrolera habían aprendido de ese gran error y ahora presupuestaban al menos un cierre de largo plazo en alguna parte, adoptando una política de proteger a los propios a cualquier costo. En muchos sentidos, BP todavía se estaba recuperando. Conocí a nuestros vecinos, Jack y Jasmine Parson, poco después de que compráramos nuestra casa actual. En ese momento, ella estaba embarazada de 3 meses de nuestro primer hijo, un niño llamado Hunter Allen Phillips, que llegó al mundo pesando 3 kilos. Sarah Louise llegó menos de 4 años después. Al principio, la casa nos parecía demasiado grande, pero nos habíamos adaptado a ella, nuestros 2 hijos ya casi habían dejado la adolescencia. Hunter acababa de cumplir 20 años y Sarah estaba contando los días hasta que pudiera obtener su licencia de conducir. Jack y Jasmine, que acababan de casarse cuando los conocimos, nunca habían podido tener hijos por razones que nunca se revelaron. Con el paso de los años, se habían convertido en tíos adoptivos de nuestros hijos y en nuestros mejores amigos. Jack era un poco mayor que nosotros y Jasmine era 9 años más joven. Jasmine, a mis ojos, era una de las mujeres más hermosas que había conocido. Si alguna mujer podía convencerme de que me apartara de mis votos matrimoniales, era ella. Nunca pude ver lo que ella veía en Jack. Jack era solo un buen muchacho con una moral cuestionable y un mentiroso constante, pero aparentemente, podía vender como nadie que yo conociera. Estaba sentado en el aeropuerto de Tampa, esperando el siguiente vuelo a San Luis, leyendo el periódico local del miércoles, cuando me llegó un mensaje de texto que decía: «Papá, cuando tengas un momento, llámame». Era de mi hija, Sarah.
Me pregunté por un momento si había cambiado mucho en los últimos 14 meses desde que había vuelto a casa. Para los hombres del petróleo incondicionales como yo, era la familia la que siempre pagaba el precio máximo por no tenerme cerca. Por eso había estado considerando seriamente encontrar algo más que hacer durante el resto de mi vida. La llamé inmediatamente. «Hola, papá», dijo. «Gracias por llamar tan pronto». «¿Qué pasa, Buttercup?», le respondí. Buttercup era mi apodo para ella porque cuando era pequeña pasábamos muchas tardes recogiendo suficientes para llenar un vaso pequeño para su madre. Significaba mucho para los dos, pero su madre le agradecía y se olvidaba del asunto. Yo las guardaba en agua y sacaba las muertas todos los días hasta que llegaba el momento de hacerlo de nuevo. «No sé por dónde empezar, papá», dijo Sarah. «Sinceramente, ¿qué tal los hechos concretos?», dije, pensando que no era nada serio. «Bien, allá vamos», dijo. «Hunter está en el hospital siendo operado. Le están reparando el hombro por una bala que lo atravesó. El tío Jack está en la cárcel, acusado de intento de asesinato. La tía Yasmín finalmente está embarazada y ya lleva 3 meses. «¿Estás bromeando?», dije. «Esto suena increíble». «Bueno, dijiste que querías los hechos concretos», dijo Sarah. «Eso es lo que te di. Creo que el resto debe explicártelo antes de que hables con mamá». «¿Por qué te sientes así, Buttercup?», pregunté seriamente. «Toda la situación es complicada y no es tan sencilla como parece», dijo Sarah. «Sin entrar en detalles, siempre nos enseñaste que siempre hay 2 versiones de la historia y que había que averiguar cuáles eran realmente los hechos antes de poder decidir qué creer». Sarah lo había dicho bien. A lo largo de los años, yo había dicho muchas veces, he escuchado tu versión de los hechos desde tu punto de vista. Ahora tengo que averiguar cuáles son los hechos antes de poder tomar cualquier decisión. Mamá te dirá lo que quiere que escuches y posiblemente creas, dijo Sarah. Para lograrlo, pasará por alto ciertos hechos que no quiere que descubras nunca. La situación que está sucediendo con mi hermano y mi tía y mi tío también la involucra. ¿Está bien, Buttercup? Estoy a punto de tomar un avión a San Luis y tomaremos el primer vuelo de regreso a Ciudad del Cabo por la mañana, dije. Mañana faltaré a la escuela y tomaré un taxi a casa cuando llegue. Para entonces, tu madre ya se habrá ido a trabajar. ¿Vuelves a casa? ¡Qué bueno! Mamá está en Nueva York, dijo Sarah. Macy's quería que todos los gerentes de sus tiendas en este distrito estuvieran en la oficina central para una gran reunión sobre cómo aumentar sus ventas y reducir sus niveles generales de inventario en un intento por reducir sus costos operativos. Esta región sigue siendo una de las pocas que genera buenos beneficios. La alta gerencia está tratando de averiguar qué están haciendo de manera diferente para que este distrito tenga éxito. ¿Ya la informaron?, pregunté. No, todavía estoy en el hospital esperando noticias del médico, explicó Sarah. Estoy afuera llamándote porque pensé que deberías ser la primera en saberlo. Realmente no quiero involucrarla hasta que hayamos hablado. Avísale a alguien de facturación que mañana a primera hora llegaré con nuestras tarjetas médicas, dije. Gracias, Buttercup, por enviarme un mensaje de texto. Te quiero. Te veo por la mañana. Después de despedirnos, me preparé para pasar por seguridad y dirigirme a la sala de espera. Esto me dio tiempo para reflexionar sobre los 4 y nuestras relaciones mutuas a lo largo de los años. A lo largo de nuestra vida de casados, trabajé en la plataforma, empezando desde cero. Por aburrimiento mientras estaba en el mar, me tomé las cosas en serio y trabajé para obtener todos los títulos que pude en el campo que elegí, lo que inició el viaje hasta donde estoy hoy. Recordé el día en que conocí a Sauna. Había entrado en un Walmart para recoger algunas cosas y había ido demasiado rápido. No vio el hielo negro y no pudo reducir la velocidad, lo que provocó que chocara contra el cacharro que yo conducía en ese momento. Salió de su vehículo, muy nerviosa, ya que había estado conduciendo el coche de su padre. No había ningún daño real en su parachoques y, en cuanto a mi camioneta pequeña, un rasguño o 2 más no iban a hacer ninguna diferencia. Después de aparcar nuestros vehículos, entramos en el restaurante Subway dentro de Walmart,
y ella me compró un sándwich de 6 pulgadas y un café por ser tan amable. Cuando Sauna se quitó el abrigo de invierno, noté que tenía un físico en forma. Era una de las pocas mujeres con las que podía pasar horas sin problemas. No solo era guapa, sino que su personalidad brillaba con fuerza. Tuve que admitir que me inspiró a tomarme la vida en serio. Hasta entonces, yo era solo un buen chico que disfrutaba de la vida y aprovechaba cualquier oportunidad que se me presentara. Me encantaba la fiesta, estar con la multitud y, a menudo, regresaba al camión sin dinero, listo para ponerme sobrio y empezar de nuevo. La primera vez que la vi, supe que quería hacer algo significativo con su vida. Ese primer fin de semana que pasamos juntos me dio un propósito y una dirección. En ese mes, volví a la escuela para mejorar. Cuanto más nos relacionábamos, más decidido me volví. Supongo que ella tuvo la misma impresión de mí. Sus padres solían decir que la había ayudado a convertirse en una mejor persona. 8 meses después, nos comprometimos y 6 meses después, nos casamos. Empecé a trabajar en alta mar en la gran plataforma poco después porque mis superiores habían notado un cambio significativo en mi ética laboral. Tengo que agradecerle a Sauna por eso. Empecé a ganar lo que se consideraba un buen dinero en aquel entonces. No sabía lo adictivo que se volvería ese sueldo. Mirando hacia atrás, supongo que nos habíamos impulsado mutuamente a crecer y convertirnos en adultos responsables. Hasta ahora, en nuestro recorrido, no me arrepiento de nada. Sauna había obtenido un título en Administración de Empresas en una universidad local y comenzó su carrera como gerente de departamento en la sección de ropa femenina de Macy's. Para ella, la comercialización minorista era un arte que pocos entendían realmente, y ella sobresalía en eso. Cada 2 años, se encontraba trabajando en un nuevo departamento, demostrando su valía cada vez. Una vez que había demostrado sus habilidades en cada sección, le ofrecieron un puesto de gestión junior. Cuando quedó vacante el puesto de gerente de tienda de un local más pequeño, le pidieron que lo sustituyera hasta que se encontrara a alguien adecuado. Nadie se imaginaba que la formación que impartía al personal haría que las ventas y la reputación de la tienda crecieran. El supervisor de zona llegó un día y le dijo, «El puesto de gerente de tienda es tuyo». Hace 3 años, finalmente consiguió el puesto de gerente de tienda en su sucursal de Cape. Esta era la tercera vez que la cambiaban de tienda desde que se convirtió en gerente de tienda, y era, con diferencia, la tienda más grande. Era agradable porque ahora trabajaba a 10 millas de su casa y estaba dejando su sello en ella. Las ventas empezaron a despegar, lo que la convirtió en una de las tiendas de más rápido crecimiento de la división. Jack Parsons era un mayorista independiente que se ganaba la vida conduciendo su ruta y vendiendo herramientas proporcionadas por sus proveedores. Sus clientes eran la gente común que reparaba y arreglaba automóviles para ganarse la vida. No estaba seguro de cuánto ganaba, pero por la forma en que lo gastaba, sabía que no tenía problemas. Simplemente no entendía por qué nuestra área no era parte del territorio que cubría. Jack conocía a todo el mundo y tenía un don para conseguir cosas cuando otros no podían, y siempre regresaba a casa con regalos inesperados para su amada esposa. Me resultó un enigma porque parecía una persona sencilla y despreocupada. La otra cosa que me resultó desconcertante fue que siempre pagaba todo en efectivo. No le gustaba usar tarjetas de crédito ni débito. La única cuenta bancaria que tenían estaba a nombre de Yasmín. Yasmín había trabajado en el periódico Southeastern Missourian durante años y había ascendido hasta convertirse en editora asistente. Era muy respetada en la comunidad y formaba parte de varias juntas directivas. Su naturaleza generosa y solidaria la había convertido en una figura muy querida en nuestra ciudad. Si nos veías juntos, te preguntabas cómo podíamos ser amigos. Yasmín y Jack eran afroamericanos, Sauna y yo somos angloamericanas, 6 generaciones después. Cuando los niños eran pequeños, siempre que necesitábamos un tiempo libre, Yasmín mimaba a nuestros hijos cuando salían con ella y Jack. Si la gente les preguntaba al respecto, Jack siempre decía, los adoptamos. Le divertía mucho porque mucha gente le creía. Era aún más divertido cuando los niños empezaron a llamarlo tío Jack. Nuestros hijos crecieron siendo mimados por ellos y sentí que nuestra familia había sido bendecida por tenerlos en nuestras vidas.
Durante la mayor parte del vuelo, traté de entender qué estaba pasando y de qué se trataba. Los cuatro teníamos vidas muy ocupadas, así que, para mí, nada de lo que había oído tenía sentido. Sin embargo, Sarah había dejado en claro que las relaciones entre nosotros eran lo que unía todo. Tuve que esperar 3 horas en St. Louis hasta que pude tomar el vuelo de conexión a casa. Si conoces el aeropuerto de St. Louis, sabes lo mal diseñado que está. Hace unos años, habían cerrado las áreas de fumadores en interiores, lo que molestaba a muchos fumadores. Los restaurantes abiertos a esa hora del día carecían de calidad y, si querías fumar, tenías que salir del aeropuerto y volver a pasar por el control de seguridad. Sin embargo, había gente sentada y vapeando justo delante de ti. Afirmaban que no era el alquitrán ni la nicotina lo que causaba el cáncer, sino el humo que quedaba en el aire y que era lo que creaba el problema. Lo único que nunca mencionaron fue que todo estaba en nuestra genética, nuestro ADN era más responsable del problema que nuestras acciones. Sabía que, debido a los problemas que enfrentaban algunas personas debido a la compra de productos ilegales que contenían aceites nocivos, no pasaría mucho tiempo antes de que la comunidad de la salud comenzara a presionar para que quienes cocinaban con aceite puro o sintético usaran máscaras mientras cocinaban, debido a los peligros de respirar los vapores del aceite. Parecía que bastaron unos pocos incidentes para que los medios de comunicación lo convirtieran en algo extremo. Me encontraba fuera del aeropuerto, después de haberme rendido finalmente a uno de los simples placeres de la vida. Sí, estaba fumando un cigarrillo Marlboro de sabor intenso. Una de las ventajas de trabajar en plataformas petrolíferas de alta mar era que las cajas que proporcionaban en la pequeña tienda minorista no tenían todos los impuestos asociados. El precio medio de una caja de mis cigarrillos favoritos era menos de $20. En este último viaje a casa, me llevé 6 cajas conmigo. Una de las normas que había establecido era que no se permitieran bebidas alcohólicas en las plataformas. Los hombres estaban en contra, pero sus esposas les enviaban cartas de agradecimiento por el dinero ahorrado. También hizo que fuera mucho más fácil alcanzar las metas que había fijado para las familias de los hombres. Para los hombres, yo caminaba sobre el agua, para ellos, yo era la peor clase de persona. Una de las alegrías de ser estadounidense es que tenemos que pagar grandes impuestos ocultos para que nuestros representantes políticos puedan gastar millones en proyectos engañosos sin ninguna culpa ni responsabilidad. Si gastan más de la cuenta, siempre pueden encontrar un nuevo impuesto que introducir, que se ocultaría de la mente del público en 2 meses. Las leyes fiscales de nuestro país eran tan enrevesadas que era más fácil entender las intenciones de alguien antes de poder comprenderlas. Yo siempre había sido un miserable fracaso en ambas cosas. La mayoría no sabía que en 1822 el gobierno federal aprobó un impuesto a las importaciones del 1% para ayudar a los pueblos originarios, a quienes habían marginado y dejado de lado. Cuando pensé en esa vieja ley impositiva que nunca se había derogado, me pregunté si alguna vez les llegó parte de ese dinero. «Hola Harold, ha pasado un tiempo», dijo una voz familiar mientras yo estaba allí fumando. «Veo que nunca lo dejaste desde la secundaria», respondí. «Maldita sea, Gus», respondí con una enorme sonrisa. «Para un viejo cascarrabias como yo, tienes buena pinta». «¿A dónde vas?» «De regreso a Ciudad del Cabo, allí vivo con mi esposa y nuestros 2 hijos», respondí. «Me enviaron a casa por el mal tiempo que causó la perforación de pozos». «¿Sigues haciendo eso?», preguntó con una sonrisa. «¿Cuándo vas a dejar de ser un paleto y conseguir un trabajo de verdad como el resto de nosotros?» «Estoy trabajando para mi jubilación», dije. «Tal vez antes de lo que crees. Voy a encontrar algo que me permita quedarme en casa por las noches. Cuando se lo diga a Sauna, se sorprenderá». «¿Te casaste con Shauna Richards?», preguntó Gus totalmente sorprendido. «Sí, la conocí mientras trabajaba en las plataformas petroleras en Texas, cuando estaba en casa de vacaciones», dije. En ese momento, ella estaba en la facultad de negocios. «Estoy sorprendido», dijo. «Mi hermana menor y ella salían juntas cuando iban a la escuela secundaria. En ese momento, los únicos chicos que les interesaban eran afroamericanos. Mi hermana terminó casándose con uno,
pero él se divorció de ella después del nacimiento de su segundo hijo y luego desapareció. Para ella, la vida fue dura durante unos años. Ahora es abogada y le va muy bien. Hablamos unos minutos más y luego nos seguimos a través del control de seguridad. Esa breve charla fue sobre quienes seguían con nosotros de nuestros días de gloria y qué estaban haciendo ahora con sus vidas. Me enteré de que estaba casado y tenía 3 hijos. Por fin estaba en la última etapa de mi viaje. Estaba deseando llegar a casa para hablar con mi hija. Nuestra última conversación había estado en mi mente durante todo el viaje. El taxi me dejó en la puerta y yo llevaba mis propias maletas. Mi hija me abrazó con fuerza. Me di cuenta de que estaba muy cansada y había estado llorando. Después de los saludos habituales y de que le preguntara cómo estaba llevando todo, llegamos a los detalles esenciales. Papá, comenzó Sarah, en los últimos 2 años, he notado un cambio en la rutina de mamá. Al principio, pensé que se debía a su gran ascenso a la tienda Kep en el centro comercial y a sus nuevas responsabilidades. Le recordé que las cosas tendrían que cambiar al principio, pero luego comenzó a formarse un patrón. Después de los primeros meses, las cosas deberían haberse calmado. ¿Qué te llamó la atención?, pregunté. Al principio no le di importancia, explicó Sarah. Hasta que un viernes por la noche, los padres de mi papá nos llevaron a cenar a Outback. Yo estaba sentada en la esquina, junto al baño de mujeres, con la cara hacia la pared del fondo, cuando vi salir a mamá. Me levanté por curiosidad y la seguí. La persona con la que estaba cenando en privado era el tío Jack. Eso fue interesante porque los viernes por la noche Yasmín siempre trabajaba hasta muy tarde preparando la gran edición del domingo por la mañana para imprimirla el sábado por la noche. Era el periódico más grande y grueso de la semana. Sauna siempre había trabajado los viernes por la noche hasta el cierre a las 11 de la noche y los sábados porque eran los momentos de mayor actividad en la tienda. Mi novio, que tenía 17 años en ese momento, y yo comenzamos a investigar un poco los viernes por la noche solo para ver qué podíamos encontrar, continuó Sarah. Descubrimos que el tío Jack siempre dejaba su enorme camioneta cerrada detrás del área de recepción de Macy's. Mamá manejaba su auto para encontrarse con él alrededor de las 6 de la tarde. Cuando él se subió al auto de mamá, se hizo cargo de conducir con ella sentada a su lado. Papá, ella estaba sentada de la misma manera que yo lo haría con mi novio. No había ningún espacio entre ellos. No me gustó la historia que me contó Sarah, pero creí que estaba siendo honesta en sus observaciones. Le conté a Hunter lo que habíamos averiguado, explicó mi hija. Me dijo que lo dejara en sus manos mientras él y algunos amigos lo investigaban. Trabajando como aprendiz en el concesionario Ford, conoció a mucha gente. No pasó mucho tiempo hasta que se enteró de que el tío Jack había estado alquilando un pequeño apartamento y estaba allí todos los miércoles por la tarde y los viernes por la noche. Fue él quien le dio la noticia a la tía Yasmín. Tomé la mano de mi hija y le dije, te creo. La tía Josie se volvió hacia Hunter en busca de apoyo mientras intentaba averiguar qué iba a hacer. Sarah explicó, no sé quién sedujo a quién, pero Hunter y la tía Yasmín se involucraron. Por lo que Hunter me dijo anoche, esto lleva sucediendo más de 1 año y ella está embarazada del hijo de Hunter. El tío Jack es estéril, tuvo varicela cuando era niño. Me levanté y fui a mi mueble bar, donde saqué una botella de puré de patatas. Por lo que me había estado explicando mi hija, sabía que necesitaba una bebida fuerte. Me serví 3 onzas en un vaso y luego volví a sentarme frente a ella. ¿Cuánto tiempo llevan tu madre y el tío Jack juntos?, pregunté. Por lo menos 18 meses, que yo sepa, respondió mi hija. Se han estado reuniendo los viernes por la noche y los miércoles por la tarde con bastante regularidad. Así que ya estaban involucrados entre sí la última vez que estuve en casa, dije en voz baja. ¿Qué pasó ayer que provocó que le dispararan a Hunter?, pregunté. Mamá no estaba con el tío Jack, así que él llegó a casa, explicó Sarah, y encontró a su esposa y a mi hermano juntos en la cama. Enfadado, disparó accidentalmente a Hunter mientras discutían. ¿Qué lío?, dije. Debería ir a ver a Hunter porque necesito escuchar su versión de la historia, pero no hasta dentro de unos días. Más tarde,
Tú y yo tendremos que dar información sobre nuestra cobertura médica al hospital y yo tengo que encontrar un buen abogado de divorcios. ¿Cuándo llegará tu madre a casa?, pregunté. El sábado por la mañana en algún momento, dijo Sarah. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Tomaré un taxi para que me lleve a una empresa de alquiler de coches y luego buscaré un hotel donde quedarme porque no puedo quedarme aquí. Cuando vuelva con el coche de alquiler, haremos algunas cosas. Quiero que llames a tu madre esta noche con el altavoz del teléfono para que pueda grabarlo para mi abogado. Las lágrimas brotaban libremente de los ojos de mi hija. Sabía que las acciones de su madre no me habían dejado otra opción. Me di cuenta de que esperaba esto de mí. Entre sollozos, dijo, he estado temiendo este día durante meses. Rezaba para que desapareciera, pero solo empeora. Papá, quiero vivir contigo si puedo. Buttercup, si eso es lo que realmente quieres, entonces encontraré una manera de que suceda, dije. Estaré en casa al menos 2 meses, lo que me da tiempo para encontrar un lugar donde vivir y un nuevo trabajo. Por ahora, es mejor que tu madre crea que no estoy en casa. ¿Lo dices en serio, no?, dijo ella. Sí, lo hago, pero eso podría significar que tendrás que cambiar de escuela, dije. No recordaba que me hubieran abrazado tan fuerte en mi vida. Sarah no quería separarse de mí, así que cuando llegó el taxi, me acompañó. Antes de irnos, llamamos a la escuela para que no se pusieran en contacto con nosotros. Yasmín me vio subir al taxi, así que sabía que estaba en casa. Me envió un mensaje de texto diciendo que necesitaba explicarme algunas cosas. Le respondí, lo sé. Nos pondremos en contacto contigo después de que haya hecho algunas cosas. Mi hija está emocional, molesta y asustada. Me necesita. Al principio me sorprendió saber que Yasmín estaba en casa, pero cuando lo pensé bien, tenía sentido después de lo que había sucedido ayer. Ella tenía sus propias emociones con las que lidiar. Elegí un pequeño vehículo importado para conducir porque sabía que mi esposa nunca creería que yo conducía una chatarra como esa. Había sido un fanático de Ford toda mi vida. Salimos de Kate y fuimos en coche a Marble Hill, donde conseguí una habitación para una semana en un motel barato. Elegí esa zona porque estaba lo suficientemente lejos como para que nadie me buscara allí. Después de registrarnos, fuimos al Southeast Hospital para presentar nuestras tarjetas de seguro y firmar los formularios. Después de eso, fuimos a almorzar. Hunter llamó a su hermana y hablaron durante unos minutos. Nos enteramos de que Yasmín estaba con él y que él sabía que yo estaba en casa. Oí a mi hija decirle que por ahora se guardara ese hecho para sí mismo. Sarah dijo que íbamos a informar a su madre esta noche sobre lo que estaba pasando. Nuestra primera parada después del almuerzo fue una agencia inmobiliaria. Quería ver qué tipo de negocio estaba en venta en los alrededores. Sorprendentemente, lo que había disponible todavía no me atraía. Le pedí a la gente que mantuviera los ojos abiertos y quedé en ver algunas casas el viernes. Le pedí a la gente que se centrara en las que estaban listas para ser ocupadas. Después de regresar a casa, llamé a mis superiores para informarles de lo que estaba sucediendo. Sentí que les debía el derecho de saber que después de más de 20 años en su organización, existía la posibilidad de que tuviera que renunciar. Mi hija, todavía menor de edad, quería vivir conmigo. Lo último que hice fue concertar una cita con un abogado para el lunes. Utilizando mi teléfono móvil, descubrí que en la cuenta de la casa había $50,000 y que en mi cuenta de ahorros personal había $250,000. Con la casa pagada, estábamos en una buena posición. El divorcio iba a ser sencillo. Uno de nosotros tendría que pagar la mitad de la casa del otro y dividiríamos los fondos en la cuenta de la casa. Buttercup, vuelvo en un rato, dije. Voy a hablar con Yasmín. Es hora de que escuche su versión de todo esto. Yasmín me dejó entrar en cuanto llamé a la puerta. Con solo mirarla, pude ver el estrés que sentía. Lo siento, Harold, dijo Yasmín. No deberías haber tenido que volver a casa y encontrarte con un desastre como este. ¿Quieres tomar algo mientras lo hablamos? Sí, ha sido un día largo y duro. Todavía estoy intentando asimilarlo todo.
Mientras nos servía un trago fuerte, le dije, empecemos por el principio. ¿Dónde empezó todo esto para ti? Estaba ocupada trabajando en mi oficina cuando me dijeron que Hunter necesitaba verme en privado, dijo Jasmine. Sabía que se acercaba tu aniversario, así que pensé que estaba planeando una fiesta sorpresa. Me dijo en privado que Sarah y Jack tenían una aventura. No lo creí. Lo acusé de mentir y le pedí que lo demostrara. Me llevó al apartamento de mi esposo y lo que vimos a través de la ventana abierta de su apartamento en la planta baja no dejó ninguna duda de que Jack y tu esposa estaban involucrados. Me sentí devastada. Dicho esto, sacó su teléfono celular y me mostró algunas imágenes. Pude ver la fecha en que fueron creadas, verificaba la cronología que Jasmine y mi hija me habían dado. Ahora había visto la prueba digital. Jasmine, ¿podrías enviarme esas imágenes por mensaje de texto, por favor?, pregunté. Las necesitaré para mi petición de divorcio. Puede que esto no signifique mucho, pero esta mañana me enteré muy temprano de que, cuando estaba en la escuela secundaria, mi esposa solo salía con chicos afroamericanos. Los ojos de Jasmine se abrieron de par en par ante esa revelación. Tal vez esos toques inocentes a lo largo de los años no fueron tan inocentes como pensábamos. ¿Podría haber estado interesada en él durante tantos años? Nunca lo sabremos, dije. ¿Y cómo fue que tú y Hunter os encontrasteis? Estuvo ahí para mí, Harold, dijo. Me tomó la mano y me dio apoyo moral. Una noche, yo estaba llorando y él me abrazó mientras estábamos sentados en el sofá. Admito que estábamos bebiendo vino, pero no estábamos borrachos. Levanté la cabeza hacia la suya y lo besé, y él me devolvió el beso. Ese beso estaba lleno de más amor del que había sentido en mucho tiempo. La cercanía que compartimos esa noche evolucionó lentamente, admitió Jasmine. Hace unos 6 meses, cruzamos la línea. Me devolvió la vida. No lo hizo por venganza. Me identifiqué con ella. Mi trabajo y la distancia habían creado el mismo problema con mi esposa. Ambos lo sabíamos, pero no podíamos ser lo suficientemente honestos el uno con el otro para admitirlo. Aunque estábamos casados, éramos extraños que compartíamos la misma casa. Cada vez que yo regresaba a casa, teníamos que restablecer nuestra relación. Luego yo tenía que regresar por al menos otros 6 meses. Esa era una de las grandes razones por las que estaba considerando seriamente abandonar mi carrera. Jasmine me miró, esperando una respuesta. Gracias por tu honestidad. Dejaré que Hunter lo resuelva entre ustedes dos. Hunter declaró su independencia hace mucho tiempo. Los apoyaré a ambos en el futuro, sin importar lo que decidan hacer. Para que lo sepas, tu cronología de los acontecimientos y las imágenes han sido confirmadas por otra fuente. Gracias, Harold. Eso dice mucho. Hunter dijo que abordarías nuestra relación de esa manera, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Lo que hizo enfadar a Jack ayer fue el hecho de que le habían entregado los papeles del divorcio. Ya tenía una orden judicial de no acercarse. Fue en ese momento que el tiroteo tuvo sentido. Jack siempre perdía los estribos cuando las cosas no salían como él quería y reaccionaba sin pensar. Había llegado a casa para enfrentarse a Jasmine y la había descubierto con Hunter. Se enfureció porque Hunter se ponía delante de Jasmine igual que yo. Sabía que Jack tenía un arma para protegerse debido a las zonas difíciles en las que trabajaba. Por razones que no puedo explicar, es de suponer que no estaré en la ciudad durante los próximos días, dije. Por eso he alquilado un coche. Sarah ya ha dejado claro que quiere vivir conmigo. Me fui con lo que había venido a buscar. Había oído la verdad y había obtenido pruebas de que el romance entre Jack y mi esposa había comenzado antes de que mi hijo se involucrara. Cuando llegué a casa, me senté y le conté a mi hija todo lo que me habían contado. Papá, tiene mucho sentido. Todo el mundo sabe que Hunter es muy maduro para su edad, señaló Sarah. Las imágenes que tienes y la total revelación que me hizo Hunter le dan credibilidad. Desde que tuvo su primer auto, siempre estaba con una mujer mayor si salía con alguien. Supongo que yo tengo la culpa de eso, como yo no estaba mucho tiempo con ella, él dio un paso adelante y se convirtió en el hombre de la casa. No era mucho mayor que él cuando nació,
dije. Antes de irme, me di cuenta de que, sin importar lo que yo sintiera, mi hijo iba a hacer lo que quisiera, me gustara o no. Son sus vidas las que tienen que vivir, así que tenemos que dejarlos. Papá, ¿crees que es hora de que llame a mamá y le cuente lo que está pasando?, preguntó mi hija. Primero, ve a Play Store y mira si puedes encontrar una aplicación que te permita grabar tus propias conversaciones, dije. Sara empezó a buscar y fue frustrante porque, después de descargar varios, los probamos. La mayoría de ellos eran engañosos en su publicidad. Finalmente, encontramos uno que hacía lo que queríamos. Me aseguré de descargar el mismo. Sauna tardó 3 timbres en contestar. Sara ya había activado el altavoz. Mamá, voy a necesitar una nota por faltar a la escuela hoy, dijo Sara. ¿Por qué faltaste a la escuela? ¿Estás enferma?, preguntó Sauna. No, estuve en el hospital la mayor parte de anoche con Hunter, explicó Sara. Así que cuando llegué a casa, estaba demasiado cansado para ir a la escuela. ¿Qué le pasó a Hunter?, preguntó Sauna, mostrando genuina preocupación. Recibió una bala en el hombro disparada desde una pistola a corta distancia, afirmó Sara. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Cómo está? ¿Podrá mantener el uso completo de su hombro?, preguntó Sauna con voz preocupada. ¿Cómo sucedió? No dejes nada fuera. Pasó porque no estabas donde sueles estar los miércoles por la tarde, mamá, dijo Sara con firmeza. ¿Qué demonios significa eso? Ambos sabemos que estaría en el trabajo. ¿Estás insinuando que a Hunter le dispararon en la tienda?, dijo Sauna, sabiendo que era mentira. No, mamá. Eso significa que no estabas en el apartamento 4 de Morgan Avenue 644 con el tío Jack, dijo Sara. Fue interesante porque el silencio de Sauna era ensordecedor. Después de ordenar sus pensamientos, dijo, ¿hace cuánto que lo sabes? Casi desde el principio. Descubrí al tío Jack y a ti por accidente cuando cenaste con él un viernes por la noche, dijo Sara. Me llevó algunas semanas descubrir dónde estacionó el tío Jack su camión de herramientas, esperando que pasaras a recogerlo. Cuando se lo dije a mi hermano, dijo que investigaría. Lo hizo, continuó Sara. Fue él quien descubrió el lugar del tío Jack y el tuyo. Llevó a Yasmín allí y pudieron tomar fotografías de él contigo. En realidad, son bastante gráficas. Podía oír los sollozos de Sauna. Luego dijo, volveré a casa el sábado por la mañana. Tú y yo tendremos que sentarnos y resolver esta situación antes de que tu padre regrese a casa. Mamá, hay más. El miércoles pasado, el tío Jack fue notificado en tu casa mientras te esperaba. Supongo que la breve notificación para que fueras a Nueva York hizo que fuera imposible que se lo hiciera saber, dijo Sara. Se fue a casa furioso para enfrentarse a Yasmín y dejarle claro que no iba a haber divorcio. Jack estaba dejando claro que iba a continuar su relación y seguir casado. Lo que no sabía era que, debido al tío Jack y a tu conducta, los dos habíais empujado a Yasmín y Hunter a estar juntos. Levanté el pulgar para indicar que estaba de acuerdo con lo que había dicho. Sara sonrió ampliamente porque se dio cuenta de que lo que había dicho realmente lo explicaba todo. El tío Jack desobedeció una orden judicial, entró en su antigua casa y atrapó a Yasmín y Hunter juntos. Enfadado, agarró un arma y le disparó. Mi pregunta es, ¿qué quieres que le diga a papá cuando lo llame? ¿Cómo y dónde están Hunter y el tío Jack ahora?, preguntó Sauna. El tío Jack está en la cárcel y se enfrenta a cargos por intento de asesinato, dijo Sara. Hunter debería recuperarse por completo, pero tendrá que someterse a una rehabilitación importante. Así que, mamá, ¿qué le digo a papá? ¿O quieres que mañana por la mañana obtenga todos los detalles del periódico en línea? Dame unos minutos para ordenar mis pensamientos y lo llamaré yo misma, dijo. Lo mejor es que yo me ocupe de la situación con él desde mi lado. Está bien, mamá, dijo Sara. Felicidades, serás abuela. Yasmín está embarazada de 3 meses y, según Hunter, es de él. También sabemos que Yasmín te atenderá tan pronto como llegues a casa. Sauna perdió los estribos a lo grande.
No me importó porque sentí que después de lo que había hecho, la venganza por su conducta estaba justificada. Sarah esperó una respuesta y, cuando no la oyó, cortó la llamada. Una vez terminada la llamada, me levanté y serví 2 bebidas. En una, le agregué hielo y Coca-Cola, en la otra, la dejé recta y la dejé frente a ella. Voy a tomar una bebida para adultos con mi hija porque se comportó mejor que la mayoría de los adultos. Estoy muy orgullosa de ti, Buttercup. Ambos esperábamos a que llegara la llamada telefónica. Terminamos nuestra primera copa juntos como adultos y yo estaba preparándonos un segundo a cada uno cuando sonó mi teléfono móvil. Lo dejé en el contestador automático. Cuando me senté con nuestras bebidas, encendí el altavoz y marqué el número del servicio. Fue gracioso porque todo lo que Sauna había dicho fue, llámame cuando tengas un momento. El tío Jack le disparó a Hunter por accidente y tenemos que hablar de ello. Papá, antes de que respondas, veamos qué dice el periódico digital al respecto, dijo Sarah. Se levantó y trajo su computadora portátil. Cuando entramos, nos enteramos de que toda la historia había aparecido en primera plana. El periodista lo había contado todo. El titular decía, el marido mata a tiros al amante de su mujer, y lo explicaba todo con todo detalle. La relación entre los 4 había quedado expuesta al mundo. Fue sorprendente cómo se explicó el complicado lío. Lo que más nos sorprendió fue saber que Jack Parsons, con la historia recién actualizada en el sitio web del periódico, no era su verdadero nombre. Había estado usando una identidad robada durante años. Su verdadero nombre era Raymond John Smith, que tenía antecedentes por hurto menor. Cuando le tomaron las huellas dactilares, se reveló su verdadera identidad. Lo realmente impactante fue que había una orden de arresto pendiente en su contra por posesión de una sustancia controlada con fines de distribución. Había algo en el nombre que se me quedó grabado en la mente. Pensé en ello durante unos momentos, luego me vino a la mente. Lo primero que hice fue buscar el número de teléfono del departamento de policía y le conté al oficial de recepción sobre su gran camión de herramientas y la zona que cubría. Le sugerí que consiguiera una orden de registro y lo comprobara. Cuando me preguntó por qué, le respondí, porque nadie que lo conozca lo ha visto vender nada con él. Entré en Facebook y escribí el nombre de Gus Charles en la barra de búsqueda. Después de revisar varios perfiles, finalmente encontré su rostro. Después de leer su perfil, llamé a información y obtuve su número de teléfono. Cuando llamé, respondió una mujer, era su esposa. ¿Puedo ayudarte?, preguntó ella. Soy un viejo amigo de su marido, dije. Me lo encontré en el aeropuerto de San Luis esta mañana y tuvimos una larga charla. El motivo de mi llamada es que necesito el nombre del exmarido de su hermana menor, Ashley, que desapareció. Se llama Raymond John Smith. La esposa de Gus dijo, debe más de 16 años de manutención infantil atrasada. Tal vez quieras informarle que está en la cárcel de Cape Girardeau, Missouri. Estaba usando una identidad falsa y se hacía llamar Jack Parsons. ¿Hablas en serio?, preguntó ella. Sí, lo soy. Y hazme un favor, dile a Ashley que también estuvo involucrado con mi esposa, cuyo apellido de soltera era Shawna Richards. Dios mío. Ashley todavía habla de las locuras que hicieron en aquel entonces, dijo. Esto le va a afectar mucho. ¿Puedo darle tu número a Ashley? Por favor, hazlo, dije. Mi futura exesposa llegará a casa el sábado. Sarah estaba en estado de shock. Para ser sincera, yo también. Le envié un mensaje de texto a Yasmín y le pregunté si estaba en casa para que viniera enseguida. Papá, mamá sabía quién era en la primera vez que lo conoció, dijo Sarah. ¿Qué otras mentiras vamos a aprender? No lo sé, pero parece que están reviviendo el pasado, dije. Me pregunto qué más les interesa a los dos. Nos tomamos unos minutos para digerir toda la información que acabábamos de descubrir. En cierto modo, fue desesperante porque, cuanto más aprendíamos mi hija y yo, más preguntas surgían. Cuando oímos que llamaban a la puerta, Sarah fue a abrir. Me levanté y le preparé a Yasmín un puré de papas y una Coca-Cola, que le di cuando entró en la cocina. Lo primero que le mostramos fue el artículo actualizado en línea, fue revelador.
Sarah se había acordado de enviarme por mensaje de texto la conversación entre mi esposa y ella, así que lo reproduje para que Yasmín supiera lo que se dijo. Ahora existe una gran posibilidad de que el matrimonio entre Jack y tú ni siquiera sea legal, dije. Lo mejor es que tu abogado de divorcios lo investigue. He estado en el hospital casi todo el día, dijo Yasmín. Estaba regresando a casa cuando recibí tu mensaje. No hay manera de que salga libre bajo fianza, dije. La cosa empeora, continué. Tiene 2 hijos, una niña y un niño, que ya son adultos. Su exmujer era la mejor amiga de Sauna en la escuela secundaria. La mirada de sorpresa en el rostro de Yasmín fue algo que mi hija y yo recordaríamos por el resto de nuestras vidas. Lo sabían desde el primer día que nos conocimos, dijo Yasmín mientras comenzaba a llorar. Si él tenía hijos, ¿por qué no me quedé embarazada antes? Parece que probablemente se había hecho una vasectomía antes de conocerte, dije. Es lo único que tiene sentido. Me quedé en silencio por unos momentos mientras las 2 mujeres hablaban sobre lo que sabían hasta el momento. Yo intentaba averiguar qué más estaba pasando, mi instinto me decía que había más en esta historia de lo que sabíamos. Señoras, creo que lo que todas deberíamos hacer es revisar todo lo que hay en nuestras casas, dije. Falta algo en este rompecabezas y me pregunto si Sauna estaba ayudando a Jack y lo que fuera que estuviera haciendo, dado su historial de tráfico de drogas. Me pregunto si podría haber escondido cosas. Si lo hizo, ¿estaba Sauna al tanto de ello? Eso suena exagerado, dijo Yasmín. Sé que conducía su camión todos los días y que se ausentaba durante la noche. Está bien, Yasmín, eso suena justo, dije. Sauna guardaba sus secretos. Debes haber visto sus registros de reservas y haber recibido muchas facturas por las acciones que compró. Jack siempre decía que la corporación se encargaba de eso y que ellos eran los que debían las acciones y el equipo, dijo Yasmín. Entonces él habría recibido los estados de cuenta mensuales por correo electrónico o correo directo. ¿Has visto a alguno de ellos? ¿Alguna vez lo viste transferirles dinero?, pregunté. No, pero conozco la cuenta de Outlook de Jack. Podríamos ir a echarle un vistazo, dijo. Fuimos a su casa y abrimos la computadora. Después de iniciar sesión, abrió Windows Mail. Por supuesto, no apareció nada. ¿Puedo?, pregunté. En el cuadro de búsqueda de la esquina inferior, escribí Hot. Apareció el símbolo de Outlook. Hice clic en él y apareció lo que originalmente no estaba visible en Windows Mail. Cuando abrí el navegador, Jack tenía 4 cuentas de correo electrónico desconocidas vinculadas a una. A todos nos quedó claro que había estado ocultando algo. Yasmín llamó a la comisaría a primera hora de la mañana para darles la información de acceso a los correos electrónicos de Jack. Voy a ir a casa a revisar toda la casa para ver si puedo encontrar dinero o drogas. Quiero asegurarme de que nuestra casa no haya sido utilizada para nada, dije. Yo haré lo mismo. ¿Qué debo hacer si encuentro algo?, preguntó Yasmín. Llámame, iré a tu casa y hablaremos sobre lo que debemos hacer. Voy a revisar nuestra casa con lupa, dije. Es evidente que tenemos que protegernos. Papá, ¿de verdad crees que mamá permitiría que Jack guardara cosas en nuestra casa?, preguntó Sarah. Basándome en la relación que tienen, ya no puedo dar por sentado que no lo haría, dije. Mira primero en los espacios a los que normalmente no entrarías a menos que fuera por algo específico. Sarah y yo volvimos a casa. Saqué una linterna y me aseguré de que funcionara. Voy a salir al garaje para acceder al ático, le expliqué. No debería haber nadie allí desde que habíamos instalado el aislamiento adicional. Tuve que mover el coche de alquiler, colocar la escalera y subir para abrir el cierre. Con la linterna de alta densidad, miré alrededor de la habitación y no encontré nada. Quería darme la vuelta en la escalera para mirar detrás de mí cuando me estiré para agarrar algo para apoyarme. Fue entonces cuando sentí algo. Bajé, giré la escalera y volví a subir. Sentadas en fila había 5 bolsas de basura enormes, del tipo que yo llevaba a la calle una vez por semana. Cuando Sarah oyó el ruido de la primera bolsa al caer al suelo, vino corriendo. «Quítala del camino», le pedí. «Tengo 4 más de estos para tirar».
Cuando el segundo cayó al suelo, se abrió y cayeron fajos de billetes de $20. Inmediatamente pensé que si había dinero allí, ¿había drogas en la casa de Yasmín? Una vez que las 5 bolsas estuvieron en el suelo del garaje, noté otra bolsa plana tirada a un lado. La recogí y comencé a bajar por la escalera, deteniéndome para volver a cerrar con llave la entrada al ático. Sarah, ve a la casa de Yasmín y cuéntale lo que encontramos mientras reviso estas bolsas, le pedí. Tardaron unos 5 minutos en volver. Las 5 bolsas estaban llenas hasta un cuarto con fajos de billetes. La sexta bolsa contenía el libro de contabilidad de Jack. «Herald, ¿puedes venir a ver mi casa?», preguntó Yasmín justo después de que llamé a la policía. Llamé a la policía y me dijeron que enviarían un coche patrulla, respondí. Yasmín, Sarah y yo fuimos a su casa y nos llevamos el libro de contabilidad de Jack. Mientras revisaba el ático, encontré un pequeño cofre que contenía ladrillos de cocaína. Dejé el libro de contabilidad allí y volví a llamar a la policía para pedirles que enviaran un detective junto con el coche patrulla. Los agentes tardaron más de 3 horas en hacerse con el dinero y las drogas. Tuvimos que explicarles todo desde el momento del tiroteo hasta ahora. Cuando el detective se fue, dijo que arrestarían a mi esposa para interrogarla cuando regresara a Ciudad del Cabo el sábado. En este momento no podemos relacionar el dinero con nada, dijo el detective. Será contado, registrado y guardado bajo llave. Registraremos que fue entregado voluntariamente por el señor Phelps como dinero encontrado. Gracias, agente, dije. ¿Qué pasa con las drogas que encontramos en la casa de mi vecino? Porque Jack Parsons vivía allí, dijo, y su esposa, con tu ayuda, lo denunció. Ella no será acusada, pero él sí. ¿Volverás mañana con una orden de registro contra alguno de nosotros?, preguntó Yasmín. Lo mejor es que anotes la cuenta de correo electrónico de mi marido y su contraseña, dijo. Entra directamente en Outlook usando un navegador, es Jack Parsons at Outlook, contraseña White Trap. No creo que tengamos que hacerlo, dijo el detective. Si encuentras una pequeña cantidad de drogas, tírala por el inodoro y deshazte de ella. Creo que la mayor parte de lo que Jack tiene está en su camioneta, que está siendo remolcada en este momento hasta que obtengamos una orden judicial que nos permita registrarla. Gracias por la información de su cuenta de correo electrónico. Voy a solicitar una orden judicial para poder buscarla, dijo. Vimos a la policía irse y dije, no sé ustedes, pero yo necesito un buen trago. Yasmín fue a asegurar su casa y luego se unió a nosotros. ¿Vas a contarle a mamá lo que está pasando?, preguntó Sarah. Creo que si lo hiciéramos, ella se daría cuenta si supiera que el dinero estaba allí, dije. Será mejor que dejemos lo que sabemos en manos del detective. Mañana, mientras estás en la escuela, terminaré de revisar ambas casas para asegurarme de que no quede nada. Gracias, Herald. Te lo agradecería, dijo Yasmín. Jasmine, necesito que me acompañes mañana a la empresa de alquiler de coches, dije. Las cosas han cambiado. No hay forma de que deje a mi hija sola. ¿Puedo dormir aquí esta noche?, preguntó Yasmín. Claro, puedes dormir en lo que solía ser la habitación de Hunter, dije. A los 3 nos despertaron los sonidos de las sirenas de la policía en mitad de la noche. La policía había puesto un coche sin distintivos para vigilar nuestras residencias, habían pillado a alguien intentando entrar en la casa de Yasmín. Eran aproximadamente las 5 de la mañana, hora local, cuando llamé a mi esposa. Estaba sentado afuera, en el patio, tomando mi primer café mientras fumaba un par de cigarrillos. Ella respondió de inmediato. Harold, la situación en casa es un completo desastre. Jack disparó accidentalmente a Hunter, dijo Sauna. La bala lo atravesó sin problemas. Afortunadamente, se recuperará por completo. La policía tiene a Jack detenido hasta que terminen la investigación. ¿Has hablado con Yasmín para ver qué sabe?, pregunté. No. Sarah y yo hemos estado pasando la mayor parte del tiempo en el hospital, respondió. Hablaré con ella en su oficina en algún momento hoy y te contaré su versión de la historia. ¿Alguna novedad sobre cuándo volverás a casa? A todos nos gustaría verte. En este momento,
Estamos observando el clima y asegurando todo, dije. Si llega la orden de evacuar, podría estar en casa antes de lo que crees. Le tomó unos segundos responder, ¿en serio? Le respondí, consulta los informes meteorológicos. Se acerca un huracán. Podríamos recibir la orden de evacuación en unas horas. Si eso sucede, me iré a casa. Prométeme que me llamarás para asegurarme de que todo esté listo en casa para ti si eso sucede. ¿Está bien?, preguntó Sauna. Está bien, dije. Te hablo más tarde. Adiós. Ahora sabía, por la breve conversación, que ella no podía admitir la verdad y que nunca lo haría. También me dijo que todos los sentimientos que ella tenía por mí habían muerto por completo. Ahora podía seguir adelante con el divorcio sin ningún remordimiento. Después de dejar a Sarah en la escuela, Yasmín me siguió en mi camioneta para que pudiera devolver el auto alquilado. Luego devolvimos la llave del hotel y recogimos mi equipaje. Le sugerí que, hasta que regresara a casa, ella debería visitar a Hunter y conseguir la llave de su departamento para poder quedarse allí temporalmente. El agente inmobiliario y yo examinamos 4 casas, todas de propietarios anteriores, pero le dije, veamos las de nueva construcción. La primera que examinamos tenía 2 acres en una nueva subdivisión. Si la compraba, Sarah no tendría que cambiar de escuela. Tenía todo lo básico que necesitaba, con un sótano sin terminar. Redacté una oferta en efectivo con un gran depósito allí mismo, por debajo del precio de venta, y exigí una garantía de vivienda nueva de 5 años a cambio de un cierre de 4 días. El agente inmobiliario pensó que estaba siendo demasiado agresivo. Después de dejarla, conseguí un nuevo juego de cerraduras para las puertas. Cuando regresé a casa, les envié un mensaje de texto a Yasmín y Sarah para informarles dónde estaba. Fue entonces cuando comencé a buscar en el resto de la casa. No encontré drogas, gracias a Dios, pero sí encontré un fajo de bonos al portador de un banco local por valor de $10,000 cada uno, pagaderos a la vista. Encendí las noticias de la mañana y descubrí que la policía local había informado a la estación de televisión que habían realizado un registro en nuestras 2 residencias y habían encontrado muchos objetos que podrían estar relacionados con el hombre responsable del tiroteo. También se notó que se presentarían más cargos. Creo que habían hecho ese anuncio para quitarnos la presión. Después de cambiar todas las cerraduras y restablecer todos los códigos de seguridad, continué la búsqueda. Encontré algunas piezas de joyería muy bonitas y caras que nunca supe que tenía mi esposa. Finalmente, después de limpiar la casa, volví al ático para echar un segundo vistazo con una luz semi-industrial de alta densidad y alta potencia. Fue entonces cuando descubrí más bolsas de dinero en efectivo. Las habían colocado en fila en el rincón más alejado, ocultas en la oscuridad. Estas también estaban llenas de dinero en efectivo. Usando la tarjeta que me habían dado, llamé al detective nuevamente para informarle de lo que había encontrado. Antes de que llegaran, saqué algunos fajos de dinero en efectivo de cada bolsa y los dejé en el ático para mí. Estaba empezando a creer que Jack había estado vendiendo drogas durante años y obteniendo buenos beneficios. El detective sacó las 20 bolsas de la casa, sacudiendo la cabeza mientras lo hacía. Supuse que, al igual que yo, le costaba creer lo que yo estaba descubriendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que, si hubiera dejado el libro de contabilidad con el dinero en efectivo, todo habría estado relacionado. Agente, somos sus vecinos desde hace 20 años. ¿Podría haber estado vendiendo drogas durante todos esos años?, pregunté. Teniendo en cuenta que vivió bajo un nombre falso durante más tiempo, diría que es más que posible, explicó. Hay numerosos ejemplos de mujeres que vivieron con asesinos en serie durante años sin saberlo. ¿Por qué sería diferente en este caso? Realmente quiero interrogar a su esposa sobre su relación con él y cuánto tiempo duró. Luego mencioné que anoche me enteré de que Jack, como lo llamábamos, era el marido de la mejor amiga de la secundaria de mi esposa antes de casarse con Yasmín. Le expliqué que su ex esposa, Ashley, podría viajar este sábado para verificar por sí misma lo que le habían dicho. El detective me miró con una sonrisa justo cuando Yasmín entró en la entrada de su casa. Esto se pone cada vez más interesante. ¿Lo sabe su actual esposa?
Sí, y estoy a punto de ir a registrar su casa por completo, dije. Después del intento de robo de anoche, pensamos que era mejor hacerlo. Estaré preparada para que me llamen de nuevo. El detective sonrió y dijo, voy a entrevistar a Jack por segunda vez más tarde hoy. El camión tenía un piso falso que estaba lleno de cocaína. ¿Se fue para siempre? Yasmín se acercó y dijo, oficial, me alegro de volver a verlo. Debería esperar una llamada de mi abogado con respecto a la identidad de mi esposo. Quiere usarla para anular mi matrimonio de inmediato. Yasmín observó al detective mientras se alejaba. Siguiendo su consejo, recorrimos la casa y, si encontrábamos algo que pareciera droga, lo tirábamos por el inodoro. Más vale prevenir que curar. Yasmín empezó a empacar su ropa, se mudaba al departamento de mi hijo por razones de seguridad. Al igual que en mi casa, encontramos bonos al portador, que empacó para llevárselos. Cuando terminamos, se alegró de saber que habíamos encontrado muy poco. Le dije que había presentado una oferta por una casa recién construida y que, si mi oferta era aceptada, iba a utilizar los bonos al portador en parte para pagarla. Me preguntó a quién había contratado como agente, así que se lo dije. ¿Crees que estaba trabajando con él?, preguntó Yasmín. ¿O la estaba estafando como lo hizo con nosotras? Eso no lo sabemos, porque tenemos las llaves de la casa del otro desde hace años, señalé. Podría haber entrado mientras todos estábamos fuera de la casa y haber escondido cosas en cualquier momento. Lo que me sorprendió fue que no fuera lo suficientemente inteligente como para legitimar gran parte de su dinero ahorrado. Mi hija y yo queríamos ver a Hunter juntas. Él se sinceró sobre todo. Me enteré de que todo había comenzado aproximadamente la última vez que debía regresar a casa, pero me lo perdí porque estaba en medio de otro simulacro. Hunter se estaba recuperando lentamente. No sabía si Yasmín y él se casarían, así que habían decidido vivir juntos como pareja para ver si la diferencia de edad funcionaba. No puedo discutir esa lógica, hijo, dije. Parece madura y bien pensada. Gracias, papá, dijo Hunter. Aprecio todo lo que has estado haciendo por Yasmín. Ahora que puedo verlo desde tu punto de vista, no sé cómo lo estás manejando, hijo. Puede que no me guste lo que hizo tu madre, dije, pero no estuve allí para ella debido a mi campo de trabajo elegido. La soledad llevó a tu madre a otro lado. Si alguna vez tengo otra relación con alguien, mi estilo de vida tendrá que ser diferente. Sarah me miró y dijo, no tienes enojo ni odio y no la culpes por lo que ha hecho. Quiero matarla, dije. Puse el trabajo por delante y dejé que ella se encargara de criarlos a ambos. Mientras ustedes crecían y se convertían en sus propios padres, ella no tenía a nadie que le diera la atención y el amor que aparentemente necesitaba. Estoy triste por lo que ha hecho, pero no puedo odiarla por ello, ni la condenaré, aunque haya terminado con nuestro matrimonio. Además, puede que tenga muchos más problemas a los que enfrentarse. ¿Cómo que?, dijo Hunter. Si la policía puede relacionarla con lo que hacía tu tío Jack, dije, ella también podría pasar mucho tiempo tras las rejas. Nunca deja de sorprenderme que la mayoría de las personas no puedan ver lo que tienen delante, la verdad. Se lo dije a mis dos hijos y se quedaron sin palabras. Eran alrededor de las 9 de la mañana del sábado cuando recibí la noticia de que habían aceptado mi oferta por la casa. Media hora después, estaba sentada en la oficina de la corredora entregándole los fondos para el enorme depósito, utilizando algunos de los bonos al portador que había encontrado, cuando recibí un mensaje de texto. ¿Podemos reunirnos? Soy la hermana de Gus, Ashley. Le respondí un mensaje de texto, ¿dónde estás? Ella respondió, en el aeropuerto . Yo respondí, estaré allí en 15 minutos . Conseguiste un precio excepcionalmente bueno por tu nueva casa, dijo el agente. Me sorprendió que lo aceptara. Por eso te pregunté si ya había vendido alguno, dije. No hay nada como un cartel de vendido para despertar el interés de los demás. Una vez hecho esto, me dirigí al aeropuerto. En cuanto entré por la puerta, la vi. Sabía que tenía que ser ella porque el pequeño aeropuerto estaba vacío,
El avión acababa de despegar y se dirigía de regreso a San Luis con los pasajeros que acababa de recoger. Ashley era una mujer muy atractiva, su cabello castaño estaba peinado de tal manera que resaltaba la suavidad de su rostro. Tenía una figura atractiva y no necesitaba usar ropa que ocultara ciertos rasgos. El atuendo de jeans azules de aspecto femenino mostraba clase sin ser extremo. Mi primera impresión de ella fue que era una mujer que se sentía cómoda siendo ella misma. Caminó hacia mí y me dijo, «Realmente no has cambiado mucho con respecto a las fotos que Gus subió y me envió. Un placer conocerte, señor Phillips». «Llámame Harold, por favor», dije, ofreciéndole mi mano. Entramos en el restaurante del aeropuerto y nos sentamos en una mesa. Le ofrecí invitarla a un almuerzo temprano y ella aceptó. Durante el primer rato, nos sentamos a conversar, conociéndonos un poco. Ella notó que no llevaba anillo. Le dije que nunca lo llevaba cuando estaba en las plataformas y cuando me enteré por mi hija de la aventura de mi esposa, no vi ninguna razón para volver a ponérmelo. Me enteré de que, después de su divorcio, había recuperado su apellido de soltera. Estábamos en medio de nuestro almuerzo temprano cuando llegó el último avión de la mañana procedente de San Luis. Ashley y yo estábamos sentados en un asiento junto a la ventana que nos permitía ver a los pasajeros que desembarcaban y cruzar la puerta. También nos daba una vista ilimitada de la zona abierta del pequeño aeropuerto. La camarera acababa de rellenar nuestras tazas de café cuando vi a Shawn entrar por la puerta. Levanté la mano y saludé. Ashley se giró para ver a quien estaba saludando y nos vio a los dos juntos. Se detuvo en estado de shock mientras su rostro palidecía. Sabía que no había leído las noticias locales en Internet, por lo que no tenía ni idea de lo que realmente estaba sucediendo. Mientras se adaptaba a la nueva realidad, vimos cómo el detective se acercaba a ella y se presentaba mostrándole su placa. Observamos cómo la acompañaba a recoger su equipaje. Ella no tenía idea de que estabas en la ciudad, ¿verdad?, preguntó Ashley. No, le ocultamos ese hecho deliberadamente, dije. Todo lo que ella había planeado hacer para resolver el problema se ha ido por la ventana. Está a punto de enterarse de lo del dinero, las drogas y el libro de contabilidad que se encontró en la casa de Yasmín y la mía. ¿Puedo tener el privilegio de manejar tu caso de divorcio?, preguntó Ashley. Será divertido derribarla. El hecho de que mi ex y ella estén juntos ha generado muchas preguntas sobre todo lo que hicimos juntos en ese entonces. ¿La oficina te permitirá volar de ida y vuelta mientras lo manejas?, pregunté. Tengo mi propio bufete de abogados especializado en divorcios desde mi casa, dijo Ashley. Además, de todos modos voy a estar aquí lidiando con mi ex irresponsable. Sonreí porque ella dijo, supongo que tenemos un trato. Si tienes una impresora, podemos redactarlo hoy mismo. Tomamos su equipaje y lo pusimos en la parte trasera de mi camioneta. Le dije que su ex marido estaba en la cárcel del condado en Jackson. Ella dijo que le gustaría hablar con él, así que la llevé en auto y la esperé mientras entraba. Tardó aproximadamente 1 hora en salir. Se sorprendió al verme, dijo Ashley. Me preguntó cómo lo encontré y le dije que gracias a ti. Luego le dije que la policía había registrado su casa y la de ella, y se había llevado todas las drogas y los objetos monetarios que encontraron. Le dije que habían encontrado el libro de contabilidad que Sarah había escrito y su rostro se puso blanco. La miré y sonreí aún más, tomé mi teléfono celular y llamé al detective. Respondió al primer timbre. Le conté lo que había averiguado y me informó que haría una comparación de escritura a mano para ver si eso la vinculaba con las drogas, pero no con el dinero en efectivo, porque el libro de contabilidad era su lista de contactos de a quien le suministraban y a quien le compraban. Es posible que mi hijo haya estado involucrado en el asunto desde el principio, dije. Eso facilitará el divorcio. Ella necesitará su parte para los gastos legales. Sí, así es. La acusaremos hoy mismo como cómplice, dijo el detective. Eso significa que no será hasta el lunes, al menos, cuando tenga una audiencia para fijar la fianza. Una vez hecho esto, volvimos a mi casa para empezar a redactar la petición de divorcio. En el camino, le expliqué cómo habían estado organizadas nuestras finanzas durante la mayor parte de nuestra vida de casados.
Fue una decisión inteligente por parte de ambos, dijo Ashley. Al tener cuentas de ahorro separadas, podemos argumentar que no se incluyó en el matrimonio. Nos sentamos tan pronto como llegamos a casa y ella comenzó a trabajar en la petición de divorcio mientras yo preparaba una cafetera. Le envié un correo electrónico con las imágenes que Yasmín me había proporcionado. Le dije que no quería la casa debido a lo que había estado sucediendo. Ashley preguntó si Shauna tendría lo suficiente para comprarme mi parte. Le dije que, en función de cómo dividimos el fondo familiar, debería hacerlo. Nos tomó otras 2 horas llegar al punto en el que estábamos listos para imprimir. Después de darle el código de acceso, fui y lo encendí justo cuando estábamos clasificando las copias y preparándolas para presentarlas en el tribunal del condado el lunes. Mi hija regresó de salir con sus amigas. Hubo una atracción instantánea entre las dos después de las presentaciones. Le expliqué a mi hija quién era. Sarah, quiero que conozcas a Ashley LaCharles, dije. Su familia aún vive en el pueblo de Tutchtown. Ashley, esta es mi hija Sarah, dije, que se mudará conmigo a mi nueva casa la semana que viene, una vez que hayamos comprado los muebles. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par por la emoción mientras saltaba a mis brazos, abrazándome fuerte antes de decir, ¿qué compraste? Una casa de nueva construcción con 3 dormitorios, un plano de planta abierto, un garaje de 2 plazas, un sótano sin terminar a nivel del suelo y un patio elevado. Solo hay un problema, dije. ¿Qué es eso, papá? Preguntó Sarah. No está ajardinado, dije, así que voy a mirar el precio de una piscina después del cierre el lunes. Sus ojos se iluminaron de repente. Sarah había querido una piscina durante años. Mi razón para no hacerlo fue que no iba a arruinar el paisajismo que ya habíamos hecho. Como ya era casi la hora de cenar, les pregunté a dónde querían ir. Ambos decidieron ir a Ruby Tuesdays por su enorme barra de ensaladas. Después de cenar, llevamos a Ashley a la empresa de alquiler de coches Enterprise para que pudiera alquilar un vehículo. Sarah le preguntó a Ashley si quería ir a ver muebles con nosotros el domingo. Ashley dijo que le encantaría, así que eso fue lo que hicimos. El lunes estaba sentado en la sala del tribunal, viendo cómo se presentaban los cargos ante el juez contra el hombre que yo conocía como Jack Parsons. Se le negó la fianza a mi esposa y se le fijó una fianza de $500,000, lo que significaba que ella tenía que pagar el 10%. Ashley se acercó a ella y le notificó en mi nombre, y luego notificó a su exmarido la manutención atrasada. Cuando Ashley volvió a mi lado, tomó mi mano entre las suyas. Sabía que tanto Jack como Shauna debían haberse dado cuenta. Juntos, salimos, dejándolos con sus pensamientos. Ese mismo día, había entregado el resto de los bonos al portador necesarios para finalizar la compra de la casa. Ashley había presentado y pagado las tasas judiciales para mi divorcio. A las 4 de esa tarde, finalizaría la compra de mi nueva casa. Acababa de salir de la oficina de títulos de propiedad con la transferencia realizada y con los intereses de los bonos al portador en forma de cheque en mis manos cuando Ashley me llamó. Había encontrado una carta en el coche de alquiler que estaba en la propiedad de sus padres. Era una nota de exigencia, tenían a mi hija Sarah retenida y querían todo lo que yo tenía que no hubiera sido entregado a la policía. Mi respuesta fue que me presentara de la misma manera que me habían enviado la nota. Le dije a Ashley que les dijera que me reuniría con ellos en el Parque Estatal Trail of Tears a medianoche esa noche, y que les diera el código geológico del lugar donde quería reunirme con ellos. Al volver a casa, lo pensé durante unos minutos. Tomé unos cuantos recipientes pequeños de propano y até uno a la carretilla de un soldador, colocándolo en mi camioneta. Saqué la vieja carpa que no había usado en años y la arrojé junto con mi ballesta. No pasó mucho tiempo hasta que armé mi carpa. Me quedé allí por la noche, llevando mi bolsa de deportes llena de las herramientas que necesitaba. Me dirigí hacia la oscuridad. El lugar que había elegido estaba a lo largo del poderoso Mississippi, al borde de un acantilado. Hace años, el estado lo había delimitado con una barandilla, lo que lo convirtió en un mirador del río. Desde ese punto de vista, se podía ver directamente el río una vez que te alejabas del borde.
Até la bolsa de deporte llena de papel a la barandilla y la colgué del borde. Para sacar la bolsa, tenías que apoyarte contra la barandilla. Me llevó 3 horas cortar los pernos para que no quedara nada que sujetara la barandilla en su lugar. Tuve suerte porque empezó a llover. Me escondí y observé el camino. Vi a una persona que entraba con gafas de visión nocturna. Vi una imagen detallada de la cara del hombre. Él y sus hermanos vivían cerca de Touchdown y eran amigos de Jack Parsons. Tuve que preguntarme si él formaba parte de la red de narcotraficantes. Esperé media hora después de la hora para asegurarme de que no lo habían seguido. El rellano estaba iluminado por el brillo de la luna llena y la lluvia había pasado, dejando el área mojada. Entonces entré en el claro detrás de él. Así es como se va a hacer, Earl, dije mientras encendía una luz de alta intensidad enfocada en la cuerda. Lo que quieres está atado a la barandilla. Será tuyo una vez que tus hermanos dejen a mi hija en el lugar donde se encuentra mi abogado. Una vez que mi abogado me haya llamado, bajaré mi ballesta y me iré. ¿Y si no estoy de acuerdo?, preguntó Earl. Te clavaré una flecha en el medio de la garganta y esta noche iré a por el resto de tus hermanos, respondí. Earl no podía permitirse el lujo de ponerme en evidencia, sacó su teléfono móvil e hizo la llamada. Fue interesante estar allí de pie viéndolo sudar. Podía ver claramente que mi ballesta contenía 3 flechas. Jack pensó que te habías ablandado, dijo Earl. Está planeando escapar y necesitaba los bonos al portador para poder salir de la ciudad con tu esposa. Supongo que tú y tus hermanos estáis en el libro de contabilidad, dije. ¿Cómo sabes lo del libro de contabilidad?, preguntó Earl. Se lo entregué a la policía. Supongo que es solo cuestión de tiempo hasta que todos ustedes caigan. Si mi hija es de vuelta sana y salva, tal vez quieran considerar usar lo que está en la bolsa para desaparecer. Earl empezó a entrar en pánico. Como todos los que estaban en problemas, la ignorancia lo estaba afectando. Me preguntó si podía hacer otra llamada telefónica y yo asentí con la cabeza en señal de aprobación. Escuché mientras me decía que dejara a la niña y corriera. La policía tiene lo que queríamos, el libro de contabilidad. Si han tocado a la niña, todos estamos muertos. Es solo cuestión de tiempo. Pasaron otros 10 minutos hasta que sonó mi teléfono. Era Ashley llamando para confirmar que Sarah había aparecido y estaba ilesa. Apagué las luces y desaparecí en la oscuridad. Earl se apoyó en la barandilla para levantar la bolsa y, sin nada que la sujetara, su peso corporal la empujó hacia abajo. Una vez hecho esto, regresé a mi tienda y me fui a dormir esa noche. Les llevaría 2 semanas encontrar el cuerpo de Earl. Jack Parsons no se tomó muy bien la noticia. El martes por la mañana temprano fui a casa de los padres de Ashley y mi hija salió corriendo a saludarme. Me invitaron a un gran desayuno y me enteré de algunas cosas. Nuestro sheriff del condado se jubilaba y Gus, el padre de Ashley, era un pez gordo en el Partido Demócrata local. Durante el desayuno, le dije que debía presentarme como candidata al cargo. Me preguntó si estaría dispuesta a empezar los cursos estatales para calificar para ello. Le dije que sí. Bueno, entonces creo que ya ha comenzado oficialmente su candidatura al cargo, dijo. La mirada de orgullo en los ojos de mi hija lo decía todo mientras hablaba. Una cosa que aprendí sobre mi padre es que cuando se propone algo, lo hace. Le entregué a mi hija mi teléfono celular y le dije que escuchara la conversación que había grabado con su madre el viernes por la mañana. Fue interesante observar a las 4 mientras la escuchaban. Mi hija dijo, «Mamá nunca iba a ser honesta contigo, ¿verdad?» Dije que no. Empecé a preguntarme si había sido ella quien había hecho que Jack volviera al negocio de las drogas, utilizando el dinero que yo había ganado para financiarlo. Esa revelación nos sorprendió a todos. Para ser sincero, a mí también me sorprendió. Para que todos estemos de acuerdo, creo que lo que ha sucedido desde que Ashley encontró la nota debería ser un secreto para nosotros, dije, porque las cosas no resultaron como Jack y Shauna querían. Dicho esto, me observaron mientras llamaba al detective para informarle de que Jack Parsons iba a intentar escapar en los próximos días. Si lo conseguía, le dije que los dos huirían.
El detective dijo seriamente que yo debería haberme convertido en policía porque con mi habilidad para averiguar cosas habría sido bueno. Estábamos de regreso a Ciudad del Cabo cuando sonó mi celular. Era mi futura ex, Sauna. Saldré bajo fianza en 2 horas, dijo. Me preguntaba si podría acceder a la casa. Ashley y Sarah me miraron, preguntándose cuál sería mi respuesta. ¿La casa? Podrás tomar posesión de ella esta tarde, dije. Mi abogado conducirá tu coche hasta la casa y te entregará las llaves, junto con las nuevas llaves de la casa. Sarah y yo deberíamos haber sacado de la casa la mayor parte de lo que queríamos, el resto lo sacaremos cuando estés en el trabajo esta semana. Colgué el teléfono y le dije, Ashley, si no te importa, la mayoría de los muebles nuevos se entregarán hoy y ya les han pagado por instalarlos. ¿Te importaría ser tú quien supervise donde se supone que deben ir? Me encantaría, respondió. Si no recuerdo mal, el vendedor de electrodomésticos estará allí a las 10 y las 3 empresas de muebles un poco después. Sarah y yo dejamos a Ashley primero. Ambas estaban viendo por primera vez la nueva casa. Les encantó el diseño abierto y el tamaño del lugar. Sarah eligió qué dormitorio sería suyo, le encantó el hecho de que el suyo tuviera su propio baño y vestidor. Papá, ¿deberíamos llevarnos ollas, sartenes y cosas básicas de la casa?, preguntó. Lo pensé un segundo y dije, no, empecemos de nuevo. Una vez que hayamos empacado los artículos personales que queremos y los hayamos traído de vuelta aquí, yo me haré cargo y tú y Ashley pueden ir a comprar lo que necesita la casa. Afortunadamente, la mayoría de las ventanas tienen persianas incorporadas, señaló Ashley, lo que te dará privacidad hasta que tengas cortinas. Sarah y yo nos íbamos cuando mi hijo gritó, «Papá». Yasmín. Acababa de salir de la casa del otro lado de la calle. Se acercaron y les presenté a los 3. Fue interesante ver a Yasmín y Ashley midiéndose mutuamente. Si mirabas más allá del color de su piel, se hacía evidente que en cuanto a su complexión eran muy parecidas. Ahora entendía por qué estaba tan interesada en Ashley. Antes de volver a casa para empacar nuestra ropa, fui al banco y abrí una nueva cuenta corriente transfiriendo fondos de mis ahorros. Conseguí nuevas tarjetas de débito para Sarah y para mí. También pagué el saldo de mi tarjeta de crédito y redirigí el cheque de pago de mi empresa a esa cuenta. Las cajas de guardarropa que había elegido hicieron que empacar y mudarme fuera fácil. Solo me tomó un par de horas cargarlas. En el fondo de una de mis cajas, puse los bonos al portador que había guardado. Me tomó unos minutos ir al ático y reunir los 50 fajos de billetes de 50 que había guardado. Sarah tuvo que llevarse su portátil, así que le recordé que cambiara todas sus contraseñas por si acaso. Después de haber descargado las cajas del armario, las señoras volvieron con un camión lleno de cosas justo cuando los repartidores se iban. El dormitorio principal estaba preparado, al igual que el de Sarah. La sala de estar y la sala familiar estaban organizadas, y la mesa y las sillas de madera estaban en su lugar en el área abierta dentro de la cocina, que incluso tenía una encimera donde podíamos sentarnos y comer si queríamos. Cada habitación tenía lo básico para comenzar nuestro nuevo hogar. Todo lo que hacía falta era internet para que funcionara el televisor. Si lo necesitábamos, siempre podíamos ver Pluto TV desde el portátil si había Wi-Fi gratuito en el área. Después de descargar el camión, que estaba repleto de todo excepto el fregadero de la cocina, Ashley y yo fuimos a mi antigua casa, cogimos mi coche y lo llevamos a la de ella. Vi entrar a Ashley y esperé 1 hora antes de que saliera. Cuando Ashley subió al camión, le pregunté, ¿conseguiste algunas de las respuestas que buscabas? No realmente, dijo Ashley. No tuvieron una relación mientras mi esposo y yo estábamos juntos, se involucraron después. Me enteré de que ella planeaba divorciarse de ti una vez que Sarah terminara la escuela. Han sido amantes durante unos 6 años. Ashley continuó, Raymond ha estado vendiendo drogas desde que lo conociste. Sauna afirma que no tenía idea de lo que había en tu casa, pero no le creo. Grabé toda la conversación gracias a Sarah, que sincronizó su teléfono con el mío. ¿Crees que deberíamos enviar el archivo al detective? Sí. Creo que deberíamos hacerlo, dijo Ashley riéndose. ¿Estoy entendiendo bien que quieres ver hasta dónde puede llegar nuestra relación?
Pensé que ya habíamos empezado a trabajar en eso, dije. Hasta tus padres vieron la atracción. Ashley se acercó a mí y me preguntó, ¿KFC o pescado y papas fritas? Sarah sugirió KFC para cenar, así que lo pedimos antes de regresar al nuevo lugar. Sarah había estado muy ocupada mientras estuvimos fuera, ya había lavado un juego de sábanas y tenía el segundo en la lavadora para hacer nuestras camas. La mayoría de las compras estaban guardadas y tenía el lavavajillas funcionando, enjuagando y secando rápidamente nuestros platos para desinfectarlos. Me llevé una agradable sorpresa. Habían comprado 2 botellas de puré de patatas y un poco de Coca-Cola, así que cada uno de nosotros tomó una bebida mientras comíamos en la mesa por primera vez. Después de cenar, subí al dormitorio principal y guardé mis cosas. Había desempaquetado todas las cajas y me dirigí a mi maleta, que había traído conmigo. Saqué de la maleta mi brocha de afeitar y mi taza y pensé en cuando mi abuelo me había regalado esa vieja taza. Para conseguir una brocha decente, había que pedirla por internet, se la había regalado su abuelo. Si viviera, se la daría a los míos. Las señoras entraron para tender la cama de matrimonio y colocar las toallas en el dormitorio principal, junto con las colchonetas y un pequeño contenedor de basura. Incluso habían comprado un radio despertador para mi mesita de noche, y las pequeñas luces combinaban perfectamente con la ropa de cama. Me reí porque colocaron 2 alfombras estrechas a cada lado de la cama. Sarah, que conocía mis gustos, incluso me había traído mi jabón de ducha y de cuerpo y mi champú. Bajé las cajas y las llevé a la pila de cosas quemadas. Vi que las señoras tenían algunas cajas más vacías, así que las saqué también. La cocina estaba lista y tuve que revisar todos los armarios para ver cómo estaba todo. La nueva cafetera y tostadora estaban sobre la encimera y el nuevo microondas estaba en su lugar. Estaba contenta con cómo estaba quedando todo. Las mujeres bajaron corriendo a recoger los artículos para la habitación de Sarah y trajeron consigo algunas bolsas que no había visto antes. Tardaron aproximadamente otra hora en terminar. Como hacía una tarde agradable, salí con mi encendedor y encendí la pila de cosas quemadas. Fue interesante ver cómo las llamas se elevaban hacia el cielo nocturno. Estaba tan absorta en mis pensamientos que casi me pierdo la llamada que me llegaba al móvil, era mi futura ex. Todo se ha ido, dijo desde ambos lugares. Lo mejor será que llames al detective y le preguntes, dije riendo. ¿Lo sabías?, dijo. ¿Cómo recuperaste a Sarah? Será mejor que le preguntes a Earl o a sus hermanos si puedes encontrarlos, dije. El silencio del otro lado lo dijo todo. Terminé la llamada y volví a guardar el móvil en el bolsillo. Sonó el teléfono, era mi hijo, Hunter. Papá, compramos la casa de enfrente. Mamá llamó y quiere hablar. Solo para que lo sepas, le dije a dónde ir y cómo hacerlo. No le impresionó, así que espera que te eche la culpa a ti también por eso. Hablamos unos minutos más, tenía algunas preguntas sobre la relación de Jasmine y Ashley en el futuro. Señalé que el vínculo común que ambos necesitábamos enfatizar era que él las usaba a ambas y que debían resolverlo entre ellos. Después de fumar un cigarro, pensé que el fuego se había apagado lo suficiente como para que pudiera irme, ya que la mayor parte del cartón se había quemado. Volví a mi nueva casa y escuché la lavadora funcionando. Sarah se me acercó y me dijo, buenas noches. Cerraré la puerta con llave cuando vaya a llevar a Ashley a casa. Deberías haber visto la mirada de mi hija, le dije. Me dejó totalmente desconcertada. Ashley bajó las escaleras con un camisón y una bata nuevos y, cuando le dije que mejor me fuera a afeitar y a ducharme, me di cuenta de que era su ropa la que estaba en la lavadora. Ahora entendía por qué mi hija tenía esa mirada. Fue un golpe en la puerta lo que me despertó, mi hija necesitaba que la llevaran a la escuela. Me vestí y la recibí en la puerta principal. Papá, no te has visto tan feliz en años, dijo. Estoy feliz por ti. La dejé allí y le dije que volvería a recogerla. Fue agradable volver a casa y relajarme por primera vez desde que había dejado las plataformas. No tenía nada urgente que hacer además de pasar tiempo con Ashley, lo que, créanme, hice mucho. ATT llegó alrededor de la hora del almuerzo e instaló internet.
El padre y la madre de Ashley llegaron con el auto de alquiler y la ropa de Ashley alrededor de la 1. Poco después llegó un fotógrafo que me tomó fotografías profesionales para colocarlas en los carteles. George y Charles pensaron que tendrían las firmas para registrar mi candidatura para el final de la semana. Le di $5,000 en efectivo para mi campaña. Ashley llevó a su madre a recorrer la nueva casa y a Glenda le encantó lo que Ashley había empezado a hacer para personalizarla. De su conversación me di cuenta de que ella ya había estado aplicando su estilo cuando nos ayudó a elegir los muebles. George, pregunté, ¿tuve alguna vez una oportunidad? Para ser honesto, cuando ella llegó a casa el sábado por la noche, dijo, estaba en completo shock cuando dijo, conocí al hombre con el que voy a pasar el resto de mi vida. Cuando llegaron el lunes, continuó, después de buscar las coordenadas en Google Maps, ella dijo, papá, Harold se está aprovechando de quienquiera que estuviera reteniendo a Sarah. Era alrededor de la 1 cuando apareció ilesa. Sarah explicó que no sabía qué había sucedido, pero quienes la retenían estaban muy asustados y la dejaron rápidamente después de recibir una segunda llamada telefónica. Continuó diciendo que ella podía decir por la forma en que interactuaban que eran parientes. Eran Ed, Ryan y sus hermanos, dije. Incluso en la escuela secundaria, se sabía que eran unos delincuentes. Cuando se enfrentó a una ballesta cargada con 3 flechas a menos de 10 pies de él, su actitud cambió. Le di una oportunidad de liberarla o morir. Lo pensó un momento, así que para presionarlo, le dije, llama a tus hermanos y diles que voy. Puedo decir honestamente que todavía estaba vivo cuando lo dejé. ¿Y ahora qué?, preguntó George. El tiempo lo dirá, respondí. ¿Quién sabe lo que nos deparará el futuro? Una sonrisa se dibujó en el rostro del padre de Ashley cuando dijo, eres de la vieja escuela, Harold. Bienvenido a la familia. Estaré orgulloso de tener un nieto tuyo. A partir de esa declaración, supe todo lo que necesitaba saber sobre el hombre que estaba sentado frente a mí, era tan de la vieja escuela como yo. Cada uno de nosotros era como los hermanos James que se habían vuelto más grandes que la vida. En nuestro camino por la vida, haríamos lo que fuera necesario. Éramos tan duros como el barro rojo de Missouri. Habían pasado 6 meses desde que regresé a casa. Todos estábamos viendo la estación local esperando los resultados. Mis padres, los padres de Ashley, Jasmine y Hunter, que acababan de casarse, se turnaban para sostener a mi nieto recién nacido en brazos. Los 3, Shauna y el hombre que conocíamos como Jack, habíamos sido sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. Mi divorcio se había formalizado y mi ex empleador, utilizando las acciones que poseía y el fondo de jubilación de mi empresa, me había dado una jubilación anticipada completa. Moriría y ellos seguirían debiendo el dinero de mi herencia. George estaba muy contento porque yo iba en cabeza en las encuestas con bastante comodidad. 3 días antes, el departamento de policía me había devuelto el dinero que había encontrado. Me habían acompañado a depositar más de $6 millones en el banco. Sarah había conseguido su piscina y Ashley ahora tenía 4 empleados que trabajaban en el sótano de nuestra casa. Su nuevo local estaba teniendo bastante éxito. Me acerqué a Ashley y me arrodillé frente a ella antes de que nos uniéramos a nuestros partidarios en la celebración de la elección y le dije, ¿quieres casarte conmigo? Cuando dijo que sí, le deslicé el anillo en el dedo. En ese mismo momento, la noticia me declaró ganador. George estaba tan orgulloso como un pavo real en plena floración, no solo por nuestro compromiso oficial, sino también porque había un nuevo sheriff en la ciudad. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse.